Espero estén teniendo una mañana bastante productiva y bueno, vamos a aprovechar este tiempo para mejorar todos esos conocimientos que ya tenemos. ¿Pueden escucharme bien? ¿Pueden escribir si me escuchan bien? Si el audio es correcto. Pedro, hola, te escucho perfectamente. Oh, muy bien. Natalia, ¿estás acá con nosotros? Sí, estoy aquí. Sí, te escuchas perfecto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, comencemos con este tema bastante importante para todos nosotros. Dimensionamiento de bombas. Para poder abordar este tema, para poder saber cuáles son las bombas ideales en base a los proyectos que estemos trabajando, tenemos que respondernos estas tres preguntas, estas tres interrogantes, que son nuestro punto de partida en todo este proceso de dimensionamiento. Estas preguntas que vemos acá en la presentación, la primera de ellas, ¿qué voy a bombear? ¿Qué tipo de líquido voy a bombear? Como todos sabemos, existen un sinfín de bombas. Nosotros, en Solar Pump Company, nos especializamos en bombas que trabajan con agua. ¿Sí? Pregunta número 2. ¿Cuánto voy a bombear? Esto hace referencia a la cantidad de fluido que vamos a bombear de un punto A hasta un punto B. Y la última pregunta, pero no menos importante, es ¿hasta dónde voy a bombear? Ese hasta dónde voy a bombear es la distancia desde ese punto A hasta ese punto B en el que vamos a trabajar. Ok, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué voy a bombear? Como pueden ver en la presentación, estamos hablando de distintos tipos de agua con distintas condiciones. Tenemos tres opciones en este caso: aguas ligeramente limpias, que son aguas que contienen una mínima cantidad de sólidos en suspensión, y podemos estar hablando de aguas de piscina, aguas de fuentes o similares. Las aguas de fluentes, que son aquellas que poseen sólidos en suspensión en un rango de entre media pulgada hasta 3 cuartos de pulgada de tamaño. Estas pueden ser aguas de lluvias o aguas ligeramente sucias. Y por último, pero no menos importante, las aguas negras, que son aquellas que tienen sólidos en suspensión con un tamaño superior a 1 pulgada. Y no son más que las aguas sanitarias o aguas lodosas. Esa es la clasificación que tenemos nosotros en nuestros fluidos. Es muy importante saber con cuál de estos tipos de agua vamos a estar trabajando, porque en base a esto vamos a saber qué tipo de bomba vamos a seleccionar, o va a ser uno de nuestros indicadores para saber cuál es la mejor bomba para nuestra aplicación. ¿Cuánto voy a bombear? La segunda pregunta que vimos al principio. Para poder saber cuánto voy a bombear, tenemos que conocer unos conceptos básicos. En este caso es el concepto de caudal. El caudal no es más que el volumen o cantidad de agua en un periodo de tiempo determinado. Ese volumen o esa cantidad de agua la podemos expresar en distintas unidades.
galones por minuto, litros por segundo, metros cúbicos hora, litros por minuto, galones por día, ¿sí? Tenemos bastantes opciones de cómo expresar ese concepto de caudal. Y nuestra última pregunta, ¿hasta dónde voy a bombear? También es necesario conocer un concepto bastante básico que es presión, TDH, o que es las siglas en inglés de Total Dynamic Head, o altura dinámica total. Esto es una medida de capacidad en altura del sistema a unas determinadas circunstancias. Al igual que el concepto de caudal, acá también tenemos distintas unidades en cómo poder expresar esa altura dinámica total. Como pueden ver acá en la presentación, en pies, en PSI, en metros, ¿sí? Tenemos diversas unidades que podemos utilizar para trabajar también con este concepto. Ahora bien, sabiendo esto, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien que quiera acotar algo, preguntar algo? ¿No? Bueno, creo que vamos bien. Ahora, ¿qué más debo saber? ¿Qué más debo tener en cuenta? Tenemos otros fundamentales, otros conceptos importantes que debemos conocer en el proceso de dimensionamiento de bombas. Uno de ellos es la velocidad mínima de bombeo. Esa velocidad mínima de bombeo es aquella que nos va a garantizar que no tengamos sólidos en suspensión, sólidos estancados en nuestra tubería. Y está establecida para ser conservadores a 2 pies por segundo. Si queremos ser mucho más conservadores, inclusive podemos establecerla a 3 pies por segundo. Ambas, 2 pies y 3 pies por segundo, nos van a dar unos caudales mínimos a tener en cuenta para evitar sólidos suspendidos en nuestros sistemas de tubería y así evitar futuras obstrucciones. Por otra parte, tenemos la velocidad máxima de bombeo establecida en un rango entre 5 y 10 pies por segundo. Es muy importante que tengamos en cuenta que velocidades superiores a este rango entre 5 y 10 pueden causar daños en las válvulas que tengamos instaladas en nuestros sistemas de tuberías. Por otra parte, se ha establecido además, diversos autores han establecido además que 21 GPM, 21 galones por minuto en una tubería de 2 pulgadas de diámetro es el caudal mínimo que debemos tener. Y por su parte, un caudal mínimo en una tubería de 3 pulgadas de diámetro se establece en un valor de 45 GPM. Todo eso, les digo, para poder evitar obstrucciones y sólidos suspendidos en el sistema, en nuestra red de tubería. Ahora bien, ¿qué más debo saber? ¿Ustedes creen que una tubería de mayor diámetro va a significar un sistema o una red de tuberías con mayor eficiencia o mejor? No, no es así. No siempre un mayor diámetro significa que vamos a bombear mejor. Todo lo contrario. Si tenemos un sistema de tuberías, un sistema de red de tuberías sobredimensionado, lo único que vamos a lograr es obstrucciones en un futuro. ¿Por qué? Porque recuerden que a mayor diámetro de tubería, la velocidad del fluido va a ser menor. Y como estamos hablando de sistemas con el que vamos a trabajar con aplicaciones de aguas negras, lo único que vamos a lograr es tener obstrucción en una determinada cantidad de tiempo. Así que debemos tener mucho cuidado con el dimensionamiento de nuestra red de tuberías. Es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Mayor diámetro no significa que sea mejor. Por otra parte, esta interrogante es bastante buena porque siempre pensamos que mientras más grande es mejor, pero no es así. Como pueden leer acá,
una bomba más grande no significa que va a bombear mucha más agua. Recuerden que el tamaño no garantiza la eficiencia del equipo, porque para toda aplicación hay una bomba que va a cumplir de manera más eficiente el trabajo que requerimos. Ahora bien, otros fundamentales. Este concepto es bastante importante porque es algo con el que tenemos que lidiar diariamente al momento de dimensionar y seleccionar nuestras bombas para trabajar en nuestras redes de tuberías. Este concepto son las pérdidas por fricción. Y las pérdidas por fricción no son más que una carga adicional creada por la resistencia en el sistema debido a la relación del caudal y a la suma del diámetro y longitud de la tubería más la cantidad de accesorios instalados. Cuando hablo de accesorios instalados me refiero a válvulas, a codos, a Ts, ¿sí? Todos los accesorios que normalmente conocemos que incluyen los sistemas de tubería que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Es muy importante recordar, además, que las tuberías tienen una capacidad determinada de agua. Y si aumentamos demasiado esta capacidad, si ingresamos a nuestras tuberías mucha más agua de lo que éstas son capaces de transportar, lo que vamos a hacer es aumentar la fricción en ellas, generando un aumento de pérdidas en nuestra tubería. Y esto se traduce a afectar nuestra bomba, afectar nuestros equipos. Así que también tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de agua, el caudal que vamos a introducir, a transportar en nuestra red de tuberías. Muy importante también. Ahora sí, conociendo los fundamentales, todo lo que acabamos de hablar, vamos a ver cómo lo usamos, cómo teniendo todos estos conceptos en nuestras manos lo podemos utilizar para comenzar con el proceso de dimensionamiento. Por cierto, olvidaba comentarles que otro de los fundamentales importantes son las condiciones eléctricas del sitio en el que vamos a instalar nuestro sistema de bombeo. Cuando hablo de condiciones eléctricas, me refiero al voltaje con el que vamos a trabajar. 115, 230, 380, 460, sea cual sea el voltaje, es muy importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque se nos ha presentado el caso en el que estamos trabajando con nuestros clientes y preguntamos con qué voltaje vamos a trabajar y hemos recibido respuestas de, no sé, recomiéndeme usted. Y esa no es una respuesta que nosotros esperamos porque nosotros como representantes no podemos recomendarles un voltaje o una fase a trabajar porque son ustedes quienes conocen ese dato. Ahora sí, sabiendo esto, vamos a utilizar los fundamentales. Ok, el primero de ellos, altura dinámica total. Como pueden ver acá, la altura dinámica total, también conocida como TDH, carga dinámica o cabeza de descarga, no es más que la suma de la altura estática, las pérdidas por fricción, que ya sabemos qué significa, y SPSI que ven al final. SPSI que ven al final no es más que una presión a la descarga cuando estamos trabajando con sistemas presurizados o filtros. En nuestro caso, al momento de trabajar con aplicaciones de aguas negras, el 99,9% de los casos, por no decir el 100%, ese valor va a ser cero, porque en estos sistemas la descarga va a ser por gravedad. No se quita. Ahora bien, altura dinámica total. Vamos a ver una gráfica para entender cuáles son esas variables que componen mi fórmula y tener una mejor idea de cómo y cuándo determinarlas. La carga estática, la primera variable de esta ecuación. La carga estática no es más que la diferencia en elevación
entre el nivel del agua en el tanque y donde el agua toca el aire, es decir, la diferencia de elevación entre el agua y la descarga a donde vamos a llevar nuestro fluido. Las pérdidas por fricción, como ya lo hablamos, son las pérdidas de carga en el sistema por fricción entre el agua y la tubería, las válvulas y cualquier otro accesorio que tengamos instalado en nuestra red de tuberías. Y finalmente, la carga de operación es la presión requerida al final del sistema, como ya lo habíamos conversado, líneas presurizadas, filtros u otros accesorios que tengamos al final, pero, vuelvo y repito, al trabajar con sistemas de aguas lodosas, aguas sucias, vamos a tener que este valor va a ser simplemente 0, porque las descargas van a ser por gravedad. ¿Okay? Aquí vemos todas estas variables que componen nuestra ecuación. Identificar o determinar al momento de trabajar con todo esto del TDAH. ¿Qué necesitamos identificar o determinar? Necesitamos identificar las elevaciones. Necesitamos saber el tamaño de la tubería. Y cuando hablo de tamaño de tubería me refiero al diámetro de la misma. La longitud de tubería es esencial también conocerlo. El material de la tubería también es bastante importante. Los accesorios, porque conociendo las válvulas y otros accesorios vamos a poder determinar esas pérdidas adicionales que vamos a tener. Y los requisitos de carga de operación, siempre y cuando estos existan. Ok, ahora existe un método o existen diversos métodos para calcular y para ayudarnos a dimensionar las bombas que vamos a utilizar en nuestros proyectos. El método tradicional de dimensionamiento sigue estos pasos que vemos acá en la presentación. Lo primero que debemos hacer es determinar el caudal, luego identificar la elevación, la carga estática, que ya conocemos que es la carga estática. Proseguimos con el cálculo de las pérdidas por fricción. Existen innumerables tablas de muchos autores que podemos verificar para obtener esta información de las tablas para estos cálculos. Tenemos diversas tablas, tablas de accesorios a longitud de tubería o longitud de tuberías a pérdidas por carga, ¿sí? En nuestra página web nosotros tenemos un enlace donde ustedes van a poder conseguir estas tablas y descargarlas para hacer mucho más fácil para ustedes este proceso de dimensionamiento. Ok, seguimos con la identificación de la carga de operación, si es que aplica, y teniendo todo eso, calculamos ahora la altura dinámica total, sumando la carga estática, las pérdidas por fricción, la carga de operación, y ya podríamos decir que tenemos nuestro punto de diseño. Quiero hacer un paréntesis acá para mostrarles dónde pueden conseguir estas tablas de pérdidas por fricción en accesorios. Visitan nuestra página web, ¿sí? Y se van al buscador, allí pueden colocar dash training, le dan clic a buscar y deslizan hacia abajo a donde dicen Pump Sizing 101. En la parte derecha lo ven en ese círculo rojo. Ese documento FM 0503 es el código del documento que nosotros tenemos en nuestra web para brindarles a ustedes esa herramienta. Lo descargan fácilmente y pueden comenzar con su proceso de dimensionamiento. Ahora bien, continuando con el tema,
¿Qué tenemos acá? Tenemos varias curvas de diferentes bombas y venimos de hacer el cálculo de nuestro punto de diseño. Así que eso que ven allí en color morado es el punto de diseño que hemos calculado. Ese punto de diseño nos permite darnos una idea de qué equipos sirven y de qué equipos no sirven para nuestra aplicación. Aquellos que están por debajo de ese punto de diseño, por supuesto, no cumplen con los requisitos que nosotros tenemos para nuestro proyecto, pero todas aquellas que están por encima sí lo cumplen. Y allí es donde nace nuestro interrogante de cuál es la bomba indicada para seleccionar según sea mi requerimiento. Ahora bien, vamos del proceso al entendimiento. Este método tradicional que acabamos de ver es muy importante. ¿Por qué? Porque como se dieron cuenta, nos permite al menos obtener un punto de diseño y darnos una idea un poco más clara de qué bombas sí y de qué bombas no en este proceso de selección, qué bombas sí nos sirven, qué bombas no nos sirven. Es muy fácil de aprender, ¿sí? Provee un proceso paso a paso, promueve el conocimiento de los conceptos principales como carga estática, las pérdidas por fricción y de operación, características de las pérdidas por fricción, pero tal vez no provea una visión más completa de todo este proceso de dimensionamiento y selección de equipos. Para tener una visión un poco más amplia y una visión un poco más completa, vamos a hablar de otros tópicos bastante importantes, como son las curvas, qué es una curva de una bomba, qué es una curva de un sistema, qué es un punto de diseño y qué es un punto real de trabajo. Antes de continuar, quiero preguntarles si hay alguien que tenga alguna pregunta hasta ahora o si todo ha quedado claro hasta este punto. Natalia, ¿tienes algo que agregar de lo que hemos hablado hasta ahora? No. Ok, asumo que hemos entendido todo hasta ahora, asumo que todo está bien hasta los momentos, así que prosigamos con el webinar. Ok, vamos a hablar de qué es la curva de la bomba. La curva de una bomba define la relación entre la carga o presión y el flujo. Esa carga está expresada en unidades de pies, metros, PSI, columna de agua y otro sinfín de unidades que tenemos disponible para ese concepto. Por su parte, el flujo viene determinado en unidades de galones por minuto, litros por segundo, metros cúbicos hora, litros por minuto, otro sinfín de unidades que podemos manejar, y además está determinada en función del diámetro, diseño y construcción del impeller del equipo. Un punto bastante importante a tener en cuenta. ¿Sí? Como ven, tenemos esa interacción entre la carga y el flujo y ambos nos permiten conocer un punto, este punto de diseño que vemos allí. Por otra parte, quiero hacerles esta pregunta. Hemos calculado un punto de diseño, ya lo hicimos previamente, ya sabemos cuánto es la carga y cuánto es el flujo con lo que estamos trabajando. Y hemos seleccionado una bomba en base a ese punto de diseño que tenemos allí. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué puede hacer o qué se puede hacer para asegurar que esta bomba opere en este punto de diseño? ¿Qué podemos hacer para lograr eso? Alguien que me responda qué podemos hacer
para correr esa curva roja que ustedes ven allí y hacerla o interceptarla a ese punto de diseño y trabajar justamente sobre ese punto de diseño? Yo creería que es mirar como la presión del sistema, como restringirlo o ampliarlo. Podríamos hacerlo, ¿sí? Podríamos jugar con la apertura de las válvulas siempre y cuando no estemos trabajando con sistemas de agua sucia. Recuerden que si estamos trabajando con sistemas de aguas lodosas, de aguas sucias, cuyos sólidos en suspensión se manejan en tamaños de mayor de 1 pulgada, tenemos que evitar en lo mayor posible obstrucciones que se puedan presentar en las tuberías y en las válvulas. Así que ese cerrar y esa apertura y cierre de las válvulas para jugar con esas presiones no lo podemos hacer en este caso, a menos que estemos Yo trabajando. creo, Pedro, que lo que podríamos hacer sería recortar el impulsor. Podríamos recortar el impulsor, eso quería que llegáramos allí. Recuerden que Solar Pump Company maneja 2 líneas. Tenemos una línea estándar y tenemos una línea para ingeniería. La línea estándar son equipos que ya vienen diseñados de solo sacarlo de la caja, instalarlo y comenzar a trabajar. Allí no podemos hacer ninguna modificación. Por otra parte, en la línea de ingeniería, efectivamente, como lo acaban de decir, podemos jugar con el diámetro del impulsor y movernos entre curvas. ¿Sí? Entonces, tengan eso muy presente dependiendo a la línea con la que vayan a trabajar en un futuro con nosotros. Línea de ingeniería, es posible jugar con el diámetro del impulsor. Línea estándar, no lo podemos hacer. Entonces, asumiendo que estamos hablando de la línea estándar, la respuesta va a ser que no podemos hacer absolutamente nada. Una bomba opera sobre su propia curva, ¿sí? Pero tengan eso presente, es una buena acotación. Anótenlo allí. Línea estándar de Solar, no podemos jugar con los impellers. Línea de ingeniería, podemos hacerlo porque es nuestra línea diseñada para aplicaciones específicas, ¿sí? Esa línea nos permite modificar varios aspectos de nuestra bomba y adaptarlos a los requerimientos de nuestros clientes. Continuemos. La curva de un sistema. Tenemos acá varios puntos para construir una curva de un sistema. Y la curva de un sistema es la carga, es la curva de carga que representa la presión requerida para mover el agua en un sistema de tubería lleno a un flujo específico. Vean allí, la curva del sistema está en función de la carga y el flujo. A mayor flujo, mayor carga requerida para poder moverlo a través de la tubería. El comportamiento va a variar dependiendo a la cantidad de flujo que tengamos en ella. ¿Cuáles son los factores de la curva de un sistema? Estos factores son la elevación entre el nivel del cárcamo y la descarga, el diámetro, la longitud y material de la tubería, los objetos que causan fricción, válvulas, accesorios, entre otros, los requisitos de presión especiales, presión en líneas de impulsión, presiones extra, entre otras, ¿sí? Estos son los factores que tenemos que tener en cuenta al momento de determinar esa curva de nuestro sistema. Ahora bien, vamos a un punto bastante importante, uno de los más importantes creo, que es el punto de diseño. ¿Qué es el punto de diseño? Nuevamente, no es más que la unión o la relación que existe entre el caudal y la altura de bombeo. Si prestan atención a nuestra lámina, vemos que esa carga dinámica total o esa altura de bombeo, ya sabemos que está determinada por la altura estática, la carga por fricción y la carga de operación. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Conocemos que el caudal son 15 galones por minuto. Determinamos nuestra carga estática como 10 pies. Ahora nuestras pérdidas por fricción son 4 pies
y nuestra carga de operación, como lo hemos hablado, en sistemas de aguas lodosas es 0, así que simplemente hacemos nuestra suma, obtenemos 14 pies de altura de bombeo a 15 galones por minuto y tenemos este juego de curvas que pueden ver allí con nuestro punto de diseño de 14 pies y 15 galones por minuto. Esa curva que ven allí de varios colores, todos sabemos que es la curva que no nos va a servir, en este caso la bomba, que no nos va a servir para poder trabajar con nuestro requerimiento porque se encuentra por debajo de nuestro punto de diseño, ¿correcto? Ahora bien, la quitamos de allí y tenemos dos curvas. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Qué curva escogerían? ¿Con cuál trabajarían? Cuéntenme, ¿cuál podrían seleccionar? Vamos a llamar la curva A esa que ven más cerca del punto de diseño, la que está un poco más inclinada, y la curva B, esa que se ve un poco más alejada, un poco más horizontal. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Cuál seleccionarían? Dicen por allí la curva A. Yo escogería la curva más horizontal. Tú escogerías la curva más horizontal, ok. ¿Alguien más que quiera aportar una idea? ¿No? Ok, sigamos. Les voy a decir que ambas curvas son una posible opción. ¿Por qué? Porque el punto de diseño en la curva de la bomba no indica, como ven aquí, vamos a leer esto brevemente, el punto de diseño en la curva de la bomba no indica el flujo de operación de la bomba. Solamente determina si la bomba es suficiente para satisfacer la necesidad. Ambas curvas, esa curva A y esa curva B, son suficientes para satisfacer la necesidad de ese punto de diseño. Ahora, ¿qué otros factores me llevan a mí a escoger la A o la B? Presupuestos que manejemos con nuestros clientes, disponibilidad de los equipos, eficiencias de operación, pero en términos generales, en una pregunta bastante general de cuál podrían utilizar, la respuesta simplemente es cualquiera de las dos, ¿sí? Tenemos que ver un poco más en detalle al momento de estar dimensionando y seleccionando esas otras variables que tenemos allí para tomar la decisión de si la curva A o la curva B. Recuerden, presupuesto, disponibilidad, eficiencia, ¿sí? Un poco más a detalle. Pero cualquiera de las dos podría haber sido una opción para ustedes. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esa curva verde que acaban de ver es la curva del sistema. Y cuando hablamos del punto real de trabajo, nos referimos a esa intersección entre la curva de la bomba y la curva del sistema. Así que en esa curva A que hablamos inicialmente, nuestro equipo, si es esa la bomba que vamos a escoger, nuestro equipo realmente nos va a trabajar en un rango de 15 galones por minuto y 14 pies de altura, sino un poco más. Vamos a aproximar de que esa distancia en esa intersección serán 20 galones por minuto y posiblemente 19 pies de altura. Si escogiéramos la curva B, la más horizontal, ese punto de diseño va a ser mucho mayor en cuanto a caudal y altura de bombeo. Así que recuerden tener en cuenta esa diferencia entre el punto de diseño y el punto real de trabajo. Punto real de trabajo, intercepción de la curva del sistema con la curva de la bomba. Vamos ahora a graficar las curvas del sistema. Como pueden ver acá, tenemos dos casos. Tenemos dos escenarios. Uno, donde
La carga estática es un poco más baja porque tenemos una tubería más corta, tenemos menos fricción, porque dense cuenta que simplemente tenemos las bombas y esa descarga en vertical, tenemos nuestra curva del sistema graficada como lo pueden ver allí. En el otro caso, en el tanque que tenemos en la parte inferior, podemos ver gráficamente, podemos observar gráficamente que tenemos una tubería un poco más larga, con accesorios, válvulas, codos, ¿sí? Generando esto una mayor carga estática. ¿Por qué? Porque las distancias entre el nivel del agua y la descarga de la bomba también es mayor y además una mayor fricción por la cantidad de los accesorios que tenemos instalados. Lo que quiere decir que esa mayor cantidad de accesorios, ese incremento de pérdidas por fricción va a hacer que nuestra curva del sistema sea un poco más inclinada hacia arriba. Pueden ver la diferencia entre ambas, entre donde no tenemos tal vez muchos accesorios instalados o ningún accesorio instalado, una carga estática bastante pequeña, en comparación a aquella donde tenemos una longitud de tubería más larga, con muchos más accesorios y mayores pérdidas por fricción, una curva mucho más inclinada y mucho más elevada en cuanto a la gráfica, ¿sí? En este punto vamos a resumir lo más importante a la hora de dimensionar y seleccionar nuestros equipos. Recuerden, punto importante, tipo de aplicación. ¿Es una bomba de sumidero? ¿Es una bomba de efluentes? ¿Es una bomba de aguas negras? Una bomba de aguas negras tal vez podría trabajar con agua de sumidero y de efluentes, pero no sería lo indicado, no estamos trabajando de forma eficiente. Una bomba de sumidero no podría manejar los requerimientos de un trabajo con aguas lodosas, así que vean la importancia de conocer exactamente el tipo de fluido con que vamos a trabajar. El voltaje del sitio, muy, muy importante, es algo que ustedes deben conocer, es una información que ustedes deben manejar, no es algo que nosotros podamos recomendarles. Por otra parte, ¿qué tan alto está bombeando el sistema? ¿Qué tan lejos está bombeando el sistema hasta llegar al nivel por gravedad? ¿Cuántos accesorios existen en la aplicación? Porque esto nos va a permitir saber cuánto va a ser la pérdida por fricción, un dato muy, muy importante al momento de realizar nuestros cálculos de la carga dinámica total. ¿Cuál es el diámetro de la tubería? Importantísimo. Recuerden que estamos buscando en lo mayor posible evitar sólidos en suspensión, evitar obstrucciones en nuestra tubería, así que necesitamos conocer el diámetro de las tuberías para, al momento de seleccionar el equipo, seleccionar la descarga indicada, para conocer los valores que vamos a tomar en cuenta al momento de realizar nuestros cálculos, porque dependiendo de ese diámetro de tubería vamos a tener velocidades recomendadas, caudales mínimos recomendados, todo esto para evitar nuevamente la obstrucción de las mismas. Y por supuesto el caudal manejado. Quiero acotar algo muy, muy importante, que es algo muy frecuente que recibimos cuando estamos cotizando, cuando estamos haciendo nuestros cálculos, los cálculos de nuestros equipos, y es que cuando ustedes se comunican con nosotros y nos dicen, por favor, cotícenme un equipo con ciertas características o un equipo similar al de cualquier otra marca de otra empresa, para nosotros no siempre es fácil comparar nuestros equipos con la competencia. ¿Por qué? Porque no es correcto seleccionar un equipo en base a la curva de otro fabricante. Cada curva de una bomba es única. Cada curva va a depender del diseño del equipo. Así que podríamos tener características constructivas similares entre un modelo de nosotros a un modelo de la competencia, pero tener curvas distintas, tener performance de la bomba diferente. Así que podríamos incluso, sí, darles una opción, darles
opción de cuál podría ser la recomendación por parte nuestra, pero créanme que no es la forma más eficiente y la más ideal. Lo ideal sería conocer estas características, estas variables del sistema, estos datos que necesitamos y construir el rompecabezas en base a eso y no en base a comparación de curvas de otros fabricantes. Al igual que cuando hablamos de potencia, recuerden que por favor, cotízame una bomba con una potencia de 2 HP, 1.5 HP para esta aplicación, no me dice mucho. La potencia de una bomba va a estar determinada por su diseño. Así que probablemente la potencia de un equipo de otro fabricante puede ser mayor o menor a la nuestra y al final del día ambos equipos cumplir con una misma aplicación. Así que tengan eso muy en cuenta al momento de solicitar y seleccionar las bombas que van a utilizar en sus proyectos. Algo muy importante que quiero que tengan muy presente es que si tienen requerimientos especiales, procesos de dimensionamiento mucho más complejos, algo que quieran conversar en detalle, verificar, realizar cálculos mucho más específicos, pueden estar en contacto con cualquiera de nosotros. Acá, por favor, tomen un print pan de la pantalla, una foto con sus teléfonos. Estos son nuestros correos electrónicos. Este es el equipo de Solar Pump Company del Departamento de Internacional. Tenemos a Carlos Trujillo como el manager de ventas de Latinoamérica. Tenemos al ingeniero Manuel Medina como el ingeniero de aplicaciones de Solar Pump Company a nivel de Latinoamérica. Tenemos al ingeniero Natalia Torres, que es la manager de ventas regional en México. Y estoy yo como coordinador de ventas a nivel internacional y que me encuentro en la sede principal de Solar acá en Louisville, Kentucky. Así que cuando necesiten cualquier cotización, cualquier cálculo, determinar bombas específicas para proyectos especializados que tengan, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Vamos a estar bastante dispuestos a ayudarlos y a brindarles una respuesta en el menor tiempo posible. Estamos aquí para ayudarlos a ustedes. Ok, antes de continuar con unos anuncios importantes que tenemos para todos nuestros clientes, para todos ustedes, quisiera preguntar si hasta este punto todo quedó claro, si tienen preguntas, algo que quieran aclarar con nosotros. Natalia, algo que quieras agregar a la presentación. No, simplemente si tienen alguna duda, con todo gusto podemos platicarlo ahorita. Si prefieren mandarlo por correo electrónico a cualquiera de nosotros, lo podemos comentar. Digo, el chiste de estos nuevos webinars y ahora que muchos de nosotros estamos en casa es poder platicarlo, poder tener los micrófonos abiertos, cosa que no habíamos hecho en el pasado para que ustedes puedan opinar, puedan preguntar o puedan hablar de casos o experiencias específicas. Yo sí tengo una preguntita. Las bombas vienen con un diseño o un diámetro de salida y uno de entrada, ¿cierto? ¿Qué tanto afecta jugar con ese diámetro? Es decir, mi bomba de salida tiene una tubería 1,25 y yo le pongo una tubería de 2 pulgadas. ¿Qué tanto afecta eso la bomba como tal? Normalmente siendo así, que la tubería vaya un poco más grande que la de descarga, no es tanto problema. Los problemas vienen obviamente cuando la tubería que queremos poner es menor al diámetro que nuestra bomba maneja. Pero podemos, si es un tema muy específico, podemos checar el recorrido y decirte qué tanto va a afectar la carga. Exactamente, y al momento, así como lo dice Natalia, y al momento de realizar los cálculos para seleccionar la bomba que vamos a recomendarte, todos esos cálculos van a estar basados en la tubería que tienes existente, independientemente de que la bomba tenga un
una descarga menor, vamos a realizar los cálculos en base a ese diámetro de 2 pulgadas que acabas de mencionar. Hacemos los cálculos del caudal recomendado, verificamos las pérdidas por fricción y si efectivamente la bomba que te vamos a recomendar tiene un diámetro inferior, simplemente instalamos un accesorio para llevar ese diámetro de 1/4 a 2 pulgadas, pero todo el cálculo previo para seleccionar esa bomba estuvo en base a esas 2 pulgadas de diámetro que tienes en tubería. Así que vas a estar totalmente seguro de que la bomba va a trabajar sin ningún problema. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ok, vamos a hablar entonces. Bueno, antes de seguir esos anuncios importantes, como lo dijo mi compañera Natalia, cualquier duda que les surja, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Vamos a estar muy contentos de poderlos ayudar y responder a cualquier interrogante que puedan tener y brindarles todo el apoyo en cuanto a información técnica y lo que necesiten por parte de nosotros. Ahora bien, vamos a hablar de estos anuncios importantes que tenemos para ustedes. A pesar de toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, de este virus que está sacando un poco de orden las actividades económicas y cualquier tipo de actividad que normalmente hacemos, nosotros, Solar Pump Company, estamos muy comprometidos con nuestros clientes y seguimos trabajando para ustedes, tomando todas las medidas pertinentes al caso, a la situación que estamos viviendo, pero nuestras puertas siguen abiertas. Tenemos nuestro almacén en México, surtido, nuestra oficina principal acá en Estados Unidos también está totalmente abierta, nuestras líneas de producción siguen trabajando, seguimos produciendo equipos, seguimos abasteciendo nuestro almacén y nuestros almacenes, así que no duden en ponerse en contacto con nosotros si necesitan cualquier equipo, cualquier cotización, cualquier repuesto de cualquier equipo que hayan comprado de nuestra marca. Así que nosotros seguimos abiertos porque esta es la forma de agradecer el hecho de que ustedes nos prefieran a nosotros. Así que nuestra manera de agradecerles es seguir trabajando para ustedes, así que no duden en contactarnos porque seguimos con nuestras puertas abiertas. Por otra parte, quiero presentarles Impulso. Este es una herramienta que tenemos nosotros, es un website que tenemos nosotros en donde publicamos mes a mes información bastante interesante, contenido bastante bueno para que ustedes puedan leer, para que puedan compartir entre sus compañeros de trabajo, para que puedan instruirse un poco más. Tenemos 2 formas de ingresar a Impulso. Si tienen sus teléfonos celulares, pueden escanear este código que ven acá en la presentación. Y si no tienen cómo hacerlo ahora mismo, no hay ningún problema. Simplemente pónganse en contacto con cualquiera de nosotros a través del correo electrónico que les acabamos de dar y soliciten que quieren inscribirse en Impulso para tener acceso a todo el contenido que tenemos para ustedes. Muy importante, tenemos un nuevo webinar. Este webinar va a ser el jueves 26 de marzo. Por favor, no dejen de asistir. Para ese webinar vamos a estar hablando del selector de bombas. Este webinar va a estar basado en el uso de esta herramienta que tenemos para seleccionar de manera precisa nuestros equipos. Van a poner en práctica estos conceptos que acabamos de aprender. Vamos a ver cómo funciona nuestro selector, qué equipos tenemos allí, cómo interpretar la información que nuestro selector nos brinda. Vamos a ver en detalle y de manera precisa cómo seleccionar nuestras bombas, teniendo ya todo a la mano, toda esa información que ya acabamos de estudiar el día de hoy.
así que no se lo pueden perder. Vamos a estar remitiéndoles el link para que se puedan inscribir y los esperamos el jueves. Por otra parte, ya para finalizar con los anuncios importantes, estamos preparando además para todos nuestros clientes una sorpresa muy, muy, muy especial. Esto es un programa que se llama Punto Solar. Este Punto Solar viene a inaugurarse el 1 de abril y no es más que vamos a llamarlo de esta forma, un sistema de recompensa por la fidelidad con nosotros. A través de este sistema de Punto Solar, de esta nueva herramienta que tenemos para ustedes, van a poder inscribirse y ganar muchos premios simplemente con la compra de las bombas de cualquiera de nuestras marcas. Solar de su línea estándar, Solar de su línea de ingeniería y FW, Wolf, las marcas que manejamos, simplemente van a necesitar sus facturas con la compra mínima de 3 bombas para acumular los puntos y canjearlo por innumerables premios que tenemos en nuestro website. Como les dije, el lanzamiento va a ser el 1 de abril. Pueden inscribirse 2 días antes del lanzamiento. ¿Y por dónde lo pueden hacer? Por Impulso. Así que es bastante importante que se registren a Impulso utilizando ese barcode que les coloqué arriba, ese código que les coloqué arriba, o escríbanos a nosotros para procesar su inscripción y estén atentos para el lanzamiento de Punto Solar. Sin nada más que agregar, quiero darles muchas gracias por compartir su día de hoy, por compartir parte de su tiempo. Espero que haya sido de su agrado esta información que le trajimos a ustedes el día de hoy. Fue un placer para mí estar con ustedes, fue un placer conversar con todos ustedes y brindarle un poco de lo que hacemos en Solar Pump Company. Muchísimas gracias por su tiempo y no olviden, los esperamos para nuestro próximo webinar el día jueves 26 de marzo con el selector de bombas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pedro. Gracias Muchas por estar gracias. acá. Cuídense mucho, tomen las previsiones que hay que tener por toda esta situación, estén en casa y aprovechen su tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muy completo el cursito. Gracias.